instantánea, juegos multijugador, escritorio colaborativo, gestión de conocimiento, que es un tema en el que hemos estado también nosotros trabajando bastante tiempo, plataformas educativas, que ahora pues aquí están de relevancia. Luego aquí en este rincón se han quedado unas cuantas de las que tradicionalmente son más de la web 2.0, ¿no? Está el tema del correo, bueno, los foros, los blogs, las wikis, las calendarios y la agenda que se han puesto también de moda con Google Docs. En fin, esto es un poco el panorama. Si hiciéramos una clasificación un poco más, pues podríamos hablar de los sistemas colaborativos que son de propósito general. Estos normalmente pues intentan dar soporte a cosas que la gente hace para trabajar juntas. Por ejemplo, el tema de comunicación asíncrona, comunicación síncrona, presentación de información y debate, coordinación y gestión de actividades, creación colectiva, compartición de información. Sí, son muy generales. Eso sí, al estar integradas en una plataforma, pues en un momento determinado pueden interrelacionar o tener algún tipo de vínculo. Bueno, aquí hay otras actividades. De acuerdo. Bueno, otro tipo de propósitos son más de propósito específico. Por ejemplo, el Moodle que lo hemos citado antes, pues es de formativo, de educación. Hay soporte para trabajo, para juegos, asistencia técnica. Son distintas cosas en las que se pueden. En general, casi todas las que son específicas suelen tener como parte de lo que tendría una general y además algún añadido especial para hacer la tarea. Lo que sí que nos interesa, que es esto que está recuadrado abajo, que podemos ver los sistemas colaborativos como un conjunto de componentes colaborativos integrados. O sea, efectivamente son un conjunto de componentes colaborativos. Bueno, vamos a otro aspecto que es interesante, que es la problemática del diseño. Gooding plantea una serie de aspectos críticos de los sistemas colaborativos en el 94, que fueron los que estamos hablando casi antes de la web, pero bueno, esto no tiene, en realidad sigue teniendo vigencia en la mayoría. Hay a veces desequilibrios entre la gente que se encarga de hacer la contribución y los beneficiarios. Eso normalmente perjudica, es crítico en un sistema colaborativo. La masa crítica, que es algo que se habla mucho cada vez más, que efectivamente pues afecta. Si no hay suficiente gente para que un sistema colaborativo funcione, no funciona. Hace muchos años montamos un sistema para el tema de venta de casas y tal. No hubo manera de llenarlo. Era antes de que efectivamente la gente colaborara o estuviéramos en la situación actual de la web 2.0. Hay veces que se trastocan los procesos sociales, la forma, esto también nos pasa un poco, casi está pasando ahora en Egipto, si lo pensáis. En realidad, la comunicación que se establece a distintos niveles, pues puede hacer, no se produciría en otras condiciones si no fuera porque hay un instrumento entre medias que se está. Entonces, eso en realidad, pues a veces puede ser una cuestión que puede hacer que no funcione o que tenga unos efectos inesperados. La intuición no funciona. Eso parece que es una conclusión que es interesante. O sea, no nos podemos inventar un sistema colaborativo porque la mayoría de veces nos vamos a equivocar. El manejo de excepciones. Normalmente nosotros hacemos las cosas, pero somos muy flexibles cuando trabajamos en grupo y eso a veces pues se tiene que manifestar de alguna manera. La evaluación es un problema también, la adopción de nuevos procesos. Y luego, esto que también parece una tontería, pero es el acceso infrecuente, que es que efectivamente no tenemos que estar colaborando todo el tiempo. Entonces, imaginar que un sistema colaborativo tiene que estar ahí demasiado a mano, pues puede ser un problema. Un poco después hay algunos otros aspectos que destaca Brinks en este caso, esto ya es más reciente, el tema del consenso entre las distintas partes, las características, el considerar la caracterización del usuario, el tener en cuenta de quién estamos, quién es, cómo son, quién toma las decisiones en un momento determinado, el identificar de quién es el tema de la usabilidad, normalmente es uno de los problemas también de los sistemas colaborativos, la fiabilidad, la escalabilidad, la fluidez que se tiene que establecer en la comunicación y que es más evidente en este caso. Bueno, hay otras cuestiones a tener en cuenta,
el tema del control de acceso, de privacidad, de cosas por el estilo, la conciencia de grupo, los niveles de experiencia de los usuarios, la exigencia, la tolerancia que tienen, las interfaces diferentes para distintos tipos de usuarios. En fin, hay muchos temas. Bueno, lo que decíamos que los componentes colaborativos efectivamente estaban de entrada. Nosotros hemos identificado algunos componentes colaborativos que suelen estar en muchos sistemas. Pues suele haber unos componentes que sirven para la identificación, otro que sirve para compartir ficheros, las listas de distribución, los foros, los chats, las multiconferencias, los salones de anuncios, el awareness, es algo que también está, la mensajería, las pestañas compartidas. Normalmente hay veces que hay prestaciones de los sistemas colaborativos que son más sofisticados, pero en realidad están basados en estos componentes como más atómicos o que ya de alguna forma pues todo el mundo entiende y comparte. Bueno, esto es un ejemplo. Por ejemplo, nosotros normalmente, bueno, en distintas actividades de actividades educativas, en trabajo en grupo, en clase, pues a veces se utiliza una estrategia de puzzle que básicamente sirve, pues nosotros partimos de un documento grande. Ese documento grande se le da al grupo. El grupo no puede leer ese documento en un periodo de tiempo o estudiarlo suficientemente corto. Entonces lo que tiene que hacer es repartirse en partes, partir el documento. Cada persona se encarga de estudiar una parte de ese documento y finalmente se reúnen pues para ponerse en común el resumen de cada una de las partes y de esa forma pues haber abarcado todo el contenido completo. Bueno, este problema es un problema típico de cosas como este nos podemos inventar mucho. El caso es que se podría implementar en un sistema colaborativo utilizando distintos soportes. Aquí hay dos ejemplos. Por ejemplo, se podría haber partido de un sistema de compartir ficheros para repartir la documentación y luego recuperar los resúmenes de todo el mundo. Se podría haber utilizado después una charla, un chat, para poder haber puesto en común y haber ido resumiendo el material, por ejemplo. Otra posibilidad es que se hubiera utilizado una lista de distribución para repartir el material y las instrucciones de cómo se iba a trabajar, por ejemplo, y luego haber utilizado una multiconferencia, un Skype, para haber puesto en común el material, ¿vale? Y así se nos podrían ocurrir otras. Unas serían mejores, otras serían peores. Lo que sí que es verdad es que con esas piezas que acabamos de ver, que son de trabajo colaborativo, y con un guión de cómo utilizarlas para una determinada actividad, somos capaces de crear un entorno adecuado pues, para hacer una determinada actividad. Bueno, aquí viene, en relación con este tema, viene el concepto de Thinklet, que estamos manejando porque nos ha parecido que era muy adecuado para poder resumir esto que acabo de decir. En realidad, la forma en que lo han definido, nosotros quizás lo estamos utilizando de una forma un poco más general. Lo que pretendía era identificar el conocimiento de cómo utilizar una determinada, cómo poder hacer una tarea de actividad en grupo utilizando una determinada herramienta. ¿De acuerdo? Ese es un poco el concepto. La idea, el autor pues define 5 tipos de thinklets. Diverger, que podría corresponder a lo que, por ejemplo, a una lluvia de ideas. Se trata de un momento en el que la gente da información y un poco a lo loco. Lo que se trata es de poner conceptos encima de la mesa. Converger, que realmente lo que se intentaría es seleccionar esa información que se tiene demasiada y lo que queremos es reducirla. Organizar, que sería entender un poco cómo se relacionan los conceptos en los que estamos trabajando. Evaluar, que se trataría de entender mejor en qué trascendencia tienen esos conceptos o para qué son, y luego por último el conseguir un consenso. ¿De acuerdo? En realidad el autor también plantea que esta unidad de conocimiento de cómo hacer una cosa en grupo pues tiene una parte que es una herramienta. Es una utilidad que se va a utilizar en un contexto pues nuestro, pues sería
una pieza de estas de un componente colaborativo o algo por el estilo, una manera en que hay que configurar, hay que preparar ese material, esa pieza de ese dispositivo, esa herramienta, y por último un guión de cómo hay que utilizarla. ¿De acuerdo? Bueno, esta idea es la que vamos a utilizar para intentar enhebrarles después lo que acabo de contar. Bueno, aquí tenemos un poco la idea de las distintas conexiones. Vemos que hay conexiones de la web 2.0 sistemas colaborativos a nivel, o sea, ya estamos viendo un poco más de la web 2.0 hacia los sistemas colaborativos, y hemos visto que los sistemas colaborativos forman parte de la web 2.0, son una parte muy importante. Hay cuestiones de filosofía que nosotros podríamos aplicar en el diseño y en los sistemas colaborativos que pensemos. Por otro lado, hay una serie de aplicaciones que de alguna forma nos dan un tipo de características que efectivamente podríamos incorporar, y hay unas tecnologías que son la base de poder poner todo esto en común. Bueno, aquí he hecho un puzzle con todas las cuestiones estas de diseño que eran un problema, que os he estado antes exponiendo. Más o menos creo que están todas. La idea es, tenemos todas estas cuestiones y vamos a ver si alguno de esos tipos de aplicaciones de alguna manera qué podrían favorecer de estos problemas, porque en realidad tenemos problemas, nosotros lo sabemos, pero nos interesaría saber si lo que estamos, si la aproximación de utilizar un tipo de aplicación determinada, en este caso un enfoque de las aplicaciones de la web 2.0, nos podrían favorecer. Básicamente aquí he puesto en naranja qué cosas desde mi punto de vista se podrían beneficiar del hecho de estar utilizando la colaboración o de hacer una aplicación colaborativa. Pues cuestiones como el limar las diferencias entre los contribuidores y beneficiarios. Efectivamente estamos haciendo